Buenos días a todas y todos. Comienzo a la presentación de esta mesa que tiene por título La inspección de trabajo en tiempos de pandemia, con un análisis de actuaciones. En primer lugar, no puede ser de otra manera, felicitar la organización del BESO en estos tiempos. Organizar este tipo de eventos, de conferencias, de congresos, es casi una labor titánica, llena de problemas técnicos, con lo cual felicitar a la organización en general y a Amparo en particular. Como no puede ser de otra manera, agradecer infinitamente la invitación. No se puede imaginar, Amparo, lo agradecido que estoy en nombre y representación de Comisiones Obreras de haber podido contar con nosotros y nosotras para poder presentar y moderar una mesa de indudable interés tanto para todos los agentes y operadores del mundo del trabajo como especialmente aquellos y aquellas que creemos en la justicia social y que consideramos la inspección de trabajo como una herramienta indispensable para ello. Por lo tanto, nuevamente agradecer a Amparo. Quería mandar un recuerdo, porque sé que ayer no puedo conectar y desearle una pronta recuperación a la compañera de la Unión General de Trabajadores, que por razones de esta maldita pandemia lo está pasando bastante mal, entonces mandarle un saludo y desearle una pronta recuperación. Y sin más paso a presentar a las personas que nos acompañan. Voy a presentar a las dos personas a la vez porque están juntas y así será mucho más ágil. En primer lugar, Silvia Parra, actualmente la jefa de inspección, forma parte del cuerpo desde el año 2002, ha estado en destinos tan sugerentes, tan importantes como Barcelona y Valencia. Ha formado parte del cuerpo de árbitros del Tribunal de Arbitraje Laboral. Me parece muy relevante que haya sido vocal asesora del gabinete del Ministerio entre los años 2009 y 2011, una época absolutamente convulsa como la de ahora. De hecho, participa en una de las cuestiones que a nosotros desde el mundo sindical nos parece más relevante, que es en la Estrategia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, la lejana 2007-2012. Ha participado como coautora en el libro centenario de la Inspección de Trabajo, publicado por Tirant Lo Blanc, y merece mucho la pena recuperar ese artículo del ya lejano 2006 para ver cómo ha ido evolucionando, y es bastante interesante. Y, por supuesto, no quiero dejar de mencionar que es miembro de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo y es inspectora, algo que me llamó mucho la atención y que comparto plenamente, por vocación, creyente de la justicia social y de que esto no se acaba nunca y la lucha de clases continúa y la diferencia está plenamente vigente como estamos viendo en época de pandemia. Vamos a presentar también a Salva y ya les doy la palabra y expongan su presentación. Salvador Martínez está en el cuerpo desde los inspectores de trabajo y seguridad social desde el año 2000. En sus destinos ha estado en Tarragona, me parece muy relevante Alicante por la complejidad que tiene y especialmente en Valencia en los últimos 8 años. En mi opinión, y esto es una opinión muy particular y porque lo considero demasiado referente, es un especialista en seguridad social. Cualquier duda que tengáis sobre seguridad social me parece que es una de las personas que mayor conocimiento tiene en la materia y participa, ahora mismo la dirige, pero ha participado desde el año 2012 en la Oficina Nacional de lo que ahora se llama la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, que es para nosotros desde el mundo sindical, desde luego es una herramienta clave. Y finalmente también es, por supuesto, miembro de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo, pero me parece que es destacable su actuación. No solo voy a comentar lo de los riders, sino que ha entendido perfectamente y ha trasladado al resto del cuerpo de inspectores de trabajo y seguridad social que las nuevas tecnologías son absolutamente necesarias. Nuevas tecnologías, por decir algo, las tecnologías son necesarias en la lucha contra la corrupción y contra el fraude laboral y son complementarias de la actuación inspectora, es decir, vamos a tener que nutrirnos si necesitamos de esa inteligencia artificial, de ese manejo de los datos a la hora de poder llevar a cabo
una actuación inspectora que realmente valide los principios de la ya centenaria Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Por mi parte, nada más. Les paso la palabra, luego estableceremos el turno de preguntas y cualquier cosa quedo a vuestra colaboración. Un saludo y gracias por participar. De acuerdo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Daniel, por tus palabras. En nombre de Salvador y en el mío propio, trasladarles nuestro agradecimiento por la invitación a tomar parte en estas jornadas. Estamos muy agradecidos y emocionados de volver a la que es nuestra casa, la Universidad de Valencia, la Facultad de Derecho, donde se nos inoculó hace ya bastantes años el amor por el derecho del trabajo y la seguridad social, como siempre me subraya Salvador. Y en particular pues con profesores como el profesor Sala, el profesor Blasco, al que ayer tuvimos el gusto de escuchar, o mi añorado profesor Albiol, entre otros. También queremos agradecer muy especialmente a la profesora Amparo Esteve, que la consideramos una enorme profesional, con una experiencia y unos conocimientos extraordinarios, que desde el primer momento, desde la génesis de este proyecto de jornadas, quisiera contar con nosotros. Para nosotros es un honor tomar parte de las jornadas. Y por último, también unas breves palabras para nuestro moderador, para Daniel, porque consideramos que es una persona muy comprometida con los valores de la libertad sindical y los derechos de las personas trabajadoras, y que es un gusto compartir con él este compromiso con la justicia social, como él decía, y que personas como él, con su compromiso y con su trabajo, hacen que la labor de la inspección sea mucho más fácil y también más efectiva. Bueno, hemos preparado una presentación que nos gustaría compartir con todo el auditorio. Está aquí, ¿verdad? Así, no sé si se veía ahora. Muy bien. Brevemente les indicamos, pues vamos a hacer referencia a 3 bloques fundamentales de materias en las que se ha desarrollado la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en estos meses desde que estalló la pandemia. Fundamentalmente haremos referencia a actuaciones desarrolladas en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Valencia, que es, digamos, nuestro negociado. Y con carácter general no haremos referencia a empresas concretas, como no puede ser de otra manera, debido al deber de sigilo y de confidencialidad que nos atañe, con 2 excepciones que seguro comprenderán todos ustedes, que se refieren a entidades que han sido públicas y notorias las actuaciones inspectoras, y porque en ninguno de los casos han concluido con un expediente sancionador. Me refiero a la Consellería de Sanidad y, por otro lado, la EMT, la Empresa Municipal de Transportes de Valencia. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Como ustedes saben, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud eleva la situación de emergencia de salud pública derivada de la COVID-19 a pandemia internacional. Es una situación que, como ustedes comprenden, no se da todos los días, sino que es una situación absolutamente sobrevenida, inesperada. Tengan presente que en los últimos 100 años no ha habido ninguna pandemia de esta magnitud, de esta envergadura y con estas consecuencias. Ello ha provocado un aluvión normativo, como bien dijo en una expresión muy acertada y descriptiva ayer el profesor Blasco, una hiperinflación normativa. Tengan presente que desde el 10 de marzo, el día antes a la declaración de pandemia internacional, se han sucedido 26 reales decretos leyes, más 2 reales decretos de alarma, un tercero limitado a Madrid, múltiples normas ministeriales, especialmente el Ministerio de Sanidad, infinitas normativas autonómicas. En la Comunitat Valenciana podemos señalar el acuerdo del Consell de 19 de junio de este año, desarrollado posteriormente y modificado por numerosas resoluciones y órdenes de la Consellería de Sanitat Universal y Salud Pública. La última,
publicada precisamente en el día de hoy en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. Esto ha provocado la exigencia de una rápida respuesta, no solo por el Gobierno, sino por parte de todas las administraciones implicadas, entre ellas la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, las propias empresas, los profesionales, los operadores jurídicos, en fin, que estamos actuando directamente con las empresas. Ello ha dado lugar también a esta exigencia de rápida respuesta en muchas ocasiones a fallos en el rigor de las normas provocadas precisamente por la necesidad de dar esa rápida respuesta. Si ustedes estábamos ante un riesgo real de pérdida por parte de la gente de sus puestos de trabajo, de que el mercado laboral desapareciese en la medida que es una destrucción de empleo masiva. También ha provocado una coordinación, la necesidad de una coordinación administrativa entre todos los organismos públicos, en el caso de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en primer lugar con la Autoridad Laboral Autonómica, el tema de ERTES y ERES, pero también con el Servicio Público de Empleo Estatal y con la Tesorería General de la Seguridad Social. Bueno, y entrando ya en el primero de los bloques de materias en los que centramos nuestra actuación, pasamos a desarrollar la materia de seguridad y salud laboral, porque la primera pregunta que todos nos hicimos con el estallido de la pandemia es: ¿nos encontramos ante un riesgo laboral o es un riesgo de salud pública? Bien, rápidamente hubo un consenso en entender que se trataba de un riesgo de salud pública, dado que afectaba a toda la ciudadanía en general, pero con la particularidad de que se encontraba presente en el entorno laboral, y para ello el legislador tenía que dar alguna respuesta. La primera, incluso el 10 de marzo, antes de la declaración por la Organización Mundial de la Salud como pandemia internacional, se dictó este decreto ley 6/2020, en cuyo artículo 5 se establecía que con carácter excepcional se consideraría situación asimilada a accidente de trabajo, pero solo para la prestación económica de incapacidad temporal del sistema de seguridad social, tanto para personas trabajadoras por cuenta propia como por cuenta ajena, los periodos de aislamiento o de contagio. Después se modificaría ya en abril esta misma norma, indicando que si el contagio había tenido por causa exclusiva la realización del trabajo, en ese caso, sin duda, sería calificado como accidente laboral a todos los efectos, no solo para incapacidad temporal. Y continuando con el tiempo, también en mayo, el decreto ley 19/2020 vino a señalar que todas las prestaciones de seguridad social del personal en centros sanitarios o sociosanitarios que en el ejercicio de su profesión hubieran contraído el virus se considerarían derivadas de accidente de trabajo. Esto nos lleva a pensar, ¿qué ocurre con el resto de profesiones? ¿También se consideran derivadas de accidente de trabajo? Pues bien, en el resto de profesiones debemos ir por la vía del artículo 156.2e de la Ley General de Seguridad Social, que, como saben, establece que se considerarán o tendrán consideración de accidentes de trabajo las enfermedades no incluidas en el artículo de enfermedades profesionales que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre y cuando se pruebe esta relación de causalidad. Hay que entender que la relación de causalidad no se presume, sino que se ha de probar caso a caso. Bien, ¿qué repercusión tiene esto en la actuación inspectora? Pues dos tipos de intervenciones tenemos. Por un lado, informar al Instituto Nacional de Seguridad Social en los procedimientos de determinación de contingencia para establecer el origen laboral o común del contagio, y en segundo lugar a efectos de recargo de prestaciones, porque efectivamente si se considera que por parte de la empresa se han incumplido las medidas generales o particulares de seguridad y salud laboral o de seguridad e higiene, como decía el antecedente inmediato del actual artículo 164, las elementales de salubridad, se podría proponer el recargo de prestaciones. Bueno, pues en este contexto estamos describiendo la primera de denuncias que tuvieron entrada en la Inspección del Trabajo fueron de este tipo. Denuncia un riesgo inminente por condiciones de trabajo inadecuadas, sin mantener distancia de seguridad, sin guantes, ni mascarillas, ni geles hidroalcohólicos. El estudio de estas primeras denuncias presentadas, un auténtico, no aluvión, pero fueron numerosas, demostraban que había
un pánico real por parte de la gente, de la población trabajadora. En ocasiones, incluso, estas denuncias eran presentadas por familiares de las personas trabajadoras, por la madre, el padre, el marido, la esposa. La gente no quería ir a trabajar sin una protección adecuada. Tengan en cuenta la situación existente en aquellos momentos. No había mucha información, no había mascarillas, no había guantes, no había, o eran escasos. La gente tenía miedo. Y por eso pedían o querían que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social paralizase la actividad por la existencia de un riesgo grave e inminente. Poniéndonos en ese contexto, hay que decir que, dejando de lado la procedencia o no de la medida, en aquel momento la Inspección de Trabajo, hemos hablado, era una cuestión pacífica, que se estaba dando un riesgo de salud pública, no estaba habilitada para actuar en esta materia. ¿Qué hicimos de la Inspección de Trabajo teniendo en cuenta todo esto? Se les remitió un requerimiento a las empresas para que revisaran la evaluación de los riesgos de los puestos de trabajo comprometidos, donde se exigía la justificación de las medidas adoptadas en plazos muy breves de tiempo, 24 o 48 horas, y donde se requería la adopción de otras medidas, como por ejemplo la entrega de EPIs, teniendo en cuenta lo que acabamos de decir sobre la escasez de medios, o la intensificación de las labores de limpieza y desinfección de puestos de trabajo, entre otras muchas. Hay que decir que el grado de cumplimiento de este tipo de requerimientos fue altísimo, pero el incumplimiento fue mínimo y, curiosamente, centrado en empresas del sector de seguridad privada. En estos casos, vuelvo a insistir en que la Inspección de Trabajo no está habilitada. Si constatamos el incumplimiento del requerimiento, lo que hacíamos era comunicación a la autoridad sanitaria para que fuese la autoridad sanitaria como órgano competente a que adoptase las medidas que procediesen en la aplicación de la Ley General de Salud Pública. Bien. Otra de las materias en las que tuvimos una intervención como Inspección de Trabajo es en relación con el carácter preferente del trabajo a distancia, un carácter preferente que se fijó por el Decreto Ley 8/2020, ya el mismo 17 de marzo, en su artículo 5. Bueno, somos conscientes de que a la cuestión del trabajo a distancia se ha referido de manera magistral la profesora López Balaguer. Lamentablemente no hemos podido seguir su presentación, espero no reproducir nada que ella haya manifestado, pero básicamente en lo que se refiere al trabajo a distancia en el ámbito COVID, es decir, provocado por la situación de la pandemia, hay que destacar que las recomendaciones de las autoridades sanitarias desde un primer momento iban dirigidas a reducir la expansión del virus y pusieron de manifiesto los beneficios de la modalidad del trabajo no presencial. Y por eso este artículo venía a establecer que debía darse prioridad absoluta siempre y cuando ello fuera técnica y razonablemente posible y si el esfuerzo de adaptación necesario resultaba proporcionado. Pues bien, acto seguido a la publicación de esta norma, las denuncias que se presentaron fueron básicamente: denuncio que mi empresa, pudiendo darme trabajo a distancia, no lo hace. ¿Qué hicimos? Remitir oficios a las empresas informándoles de las medidas que habían sido establecidas por las autoridades sanitarias y de la obligatoriedad de su aplicación inmediata. Y, pues, como ha señalado Salvador en el caso anterior, también aquí obtuvimos un porcentaje altísimo de implantación de teletrabajo, o en aquellos supuestos en los que se nos decía no es posible su sustitución por turnos rotativos u otras medidas organizativas para mantener al menor personal posible en el centro de trabajo. Bueno, esta diapositiva nos sirve para introducir una actuación específica de lo que hemos comentado Silvia al principio, en este caso realizada en la Consejería de Sanidad Pública y Salud Universal. En estos casos hubo también muchísimas denuncias, tanto por personas individuales como por organizaciones sindicales, donde se nos denunciaba la vulneración de los derechos de participación, información y consulta de la representación legal de las personas trabajadoras o cuestiones
como por ejemplo la escasez de equipos de protección individual a disposición del personal sanitario. Se optó por la dirección territorial por nombrar un inspector designado, que se optó por nombrar al jefe de la unidad especializada de prevención de riesgos laborales y salud laboral, para que realizara las actuaciones en toda la Comunitat Valenciana de una forma coordinada y homogénea a fin de dar una respuesta unitaria a todo este tipo de cuestiones denunciadas. ¿Qué hizo la inspección a través del inspector? Decía, bueno, en primer lugar hubo una primera reunión de coordinación del director territorial con las autoridades de la Conselleria de Sanidad, donde se informó de la existencia de estas cuestiones y del nombramiento de este inspector designado. A ello se siguió una serie de múltiples reuniones que mantuvieron los responsables de la Consellería con el inspector designado, donde además de abordar temas de coordinación por parte de este inspector, se solicitó la remisión o puesta a disposición del mismo en una serie de información sobre las distintas materias denunciadas. Hay que decir que hubo un grado de cumplimiento bastante importante por parte de la Consellería de Sanidad, salvo en aquellas materias donde fue difícil, como por ejemplo en la entrega de los equipos de protección individual. Éramos conscientes desde la inspección de que no podíamos hacer requerimientos de imposible cumplimiento. Vuelvo a recordar que en aquellos momentos había una escasez de equipos de protección individual a nivel internacional. Era imposible conseguir mascarillas en los mercados internacionales. Pero nosotros, como inspección, nosotros y nosotras teníamos una demanda que satisfacer, unos escritos de denuncia que debían ser contestados, nos trasladaban una serie de preocupaciones que nosotros debíamos atender. Teniendo además en cuenta que la Consellería de Sanidad, por su actividad está inmersa dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto 664/97 sobre riesgos biológicos. Hicimos reuniones de coordinación, como he comentado, y se les envió para atender esta demanda unos requerimientos. En las administraciones públicas hay un procedimiento específico donde con una propuesta de requerimiento que en las materias en las que no fueron atendidas fue elevado a definitivo para su cumplimiento por consellería. Entre las medidas que había que adoptar se recomendó a la misma que estuviese a lo dispuesto en el procedimiento de actuación para los servicios de prevención y dio lugar a que, como he dicho, la Consellería atendiese la mayor parte de este tipo de cuestiones. Bueno, y continuamos con el transcurso del tiempo, sigue avanzando el primero de los estados de alarma y cuando ya se vislumbraba que no iba a haber una séptima prórroga, se dictó el Decreto Ley 21/2020, es una norma aprobada con vistas a la expiración de la vigencia del estado de alarma y, por tanto, su objetivo era establecer un deber general de cautela y de protección que afianzara los comportamientos de prevención en el conjunto de la población. En este sentido, nos interesa en particular su artículo 7º, porque en él se establecen una serie de obligaciones para los centros de trabajo, de las que son responsables los titulares de la actividad económica o, en su caso, decía el director de los centros y las entidades. Son estas 4 que les aparecen en pantalla, básicamente adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfección, poner a disposición de las personas trabajadoras agua y jabón o geles hidroalcohólicos, garantizar adaptar las condiciones de trabajo, bien con turnos o bien garantizando distancia de seguridad o, en su defecto, proporcionar los EPIs adecuados. Y, en cuarto lugar, adoptar medidas para evitar la coincidencia masiva de personas, tanto trabajadoras como clientes de los distintos establecimientos. Nos interesa este artículo 7 porque poco después, en julio, el 7 de julio, se dicta un nuevo Real Decreto Ley, el número 26 en esta ocasión, que por fin recoge expresamente la habilitación de la Inspección de Trabajo para vigilar y requerir concretamente estas 4 obligaciones empresariales y señalando expresamente que el incumplimiento constituiría infracción grave
en los términos, por los órganos y con el procedimiento establecido para las infracciones graves en materia de prevención de riesgos laborales por la Ley de Infracciones y Sanciones. Bueno, otra materia que abordamos fue la remisión de una serie de requerimientos masivos a todas las empresas, incluidos en determinados sectores, bien por conocimiento directo de la propia Inspección de Trabajo, bien por conocimiento de las organizaciones sindicales. Se tuvo conocimiento de incumplimientos generalizados en las materias de las que estamos hablando. Todo ello en el marco de la labor que legalmente tenemos asignada de información y asistencia técnica a las empresas como objetivo primordial de facilitar información, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, acerca de la mejor forma de cumplir este tipo de obligaciones del orden social y contribuir en la medida de lo posible a reducir o contener los brotes de enfermedad que tienen su origen en el entorno laboral. Me interesa, los sectores fueron estos que tenemos aquí, pero me interesa resaltar agricultura y almacenes de manipulación de cítricos. Fue objeto o fue elegida, mejor dicho, en atención al volumen de personas trabajadoras que están en estas actividades, al uso intensivo de mano de obra y particularmente porque se trata mayoritariamente de personal femenino con contratos temporales y con un trabajo en cierta medida precario. Con esto completamos el bloque de medidas en materia de seguridad y salud laboral. Pasamos a abordar las medidas laborales. La primera de ellas, el conocido como Plan Me Cuida, medidas para la conciliación laboral, contenidas en el artículo 6 del Decreto Ley 8/2020. Tenemos que ponernos en el contexto en el que nos hallábamos el 18 de marzo, cuando se publica esta norma, con centros escolares, residencias para personas mayores o centros de día, todo cerrado, todos en casa, confinados. ¿Y qué estableció el legislador? Pues medidas para favorecer la conciliación, para que las personas trabajadoras pudiéramos adaptar la jornada o reducirla, si bien con la consiguiente disminución proporcional de salario. Es cierto que en estos casos el incumplimiento o la vulneración de estos derechos laborales debía ser objeto de interposición de la correspondiente demanda ante la jurisdicción social. Sin embargo, lo hemos querido destacar porque también hubo actuaciones inspectoras en las que la denuncia de la persona interesada de mi empresa no me permite adaptar la jornada, no me permite reducirla, yo me quiero acoger a este derecho que he visto que está aquí recogido, pues una mínima intervención inspectora, incluso a veces con una llamada de teléfono para indicar a la empresa, ¿es usted conocedora de este derecho laboral? Con esto conseguíamos satisfacer el interés de esta persona y pues la verdad es que altamente satisfactorio. Otra de las puertas que abrimos en la Inspección de Trabajo fue precisamente con la cuestión relativa a las personas trabajadoras fijas discontinuas en hoteles. Se realizaron una serie de actuaciones rogadas y planificadas en más de 40 establecimientos hoteleros de Valencia, cuyo su origen fue en una denuncia planteada por una central sindical. Tenemos que reconocer que al principio no lo vimos claro, pero la persona que se puso en contacto con nosotros nos dio su punto de vista y tras el estudio de su punto de vista y el estudio de la situación, vimos que tenía toda la razón del mundo y decidimos, aparte de las denuncias que se habían planteado, iniciar una campaña intensiva sobre estos establecimientos hoteleros. Transformamos rápidamente lo que era una actuación rogada en una actuación planificada. Hicimos enviado tratamiento de los datos sobre establecimientos hoteleros que habían tenido trabajadoras fijas discontinuas en el año 2019. Enviamos una serie de requerimientos a más de 40 hoteleros, como he dicho, recordándoles o exigiéndoles que debían o pidiéndoles en primer lugar que acreditasen la inclusión de sus personas fijas discontinuas en los ERTEs que tenían presentados y, en caso de no haberlo hecho, requiriéndoles la inclusión de estas personas en los términos establecidos en la legislación vigente, artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores,
que fue completado mediante una instrucción de la Consejería de Economía Sostenible el 21 de abril de 2020. A mi modo de ver, es una opinión absolutamente personal, totalmente innecesaria, porque la normativa ya era la que era, pero que nos ayudó a decirles a estas empresas, a expresarles lo que debían hacer. Tenemos que decir también que el grado de cumplimiento de estos requerimientos fue altísimo, no hubo prácticamente incumplimientos, y que en caso de incumplimiento se procedió a extender acta de infracción por infracción muy grave prevista en el artículo 8.13 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. El fundamento era haber procedido a la suspensión de los contratos de trabajo de estas personas sin haber acudido a la adopción de una medida de regulación de empleo. También nos encontramos con una serie de denuncias donde se nos señalaba por las personas que denunciaban, estando en situación de incapacidad temporal o en situación de excedencia, no habían sido incluidas en los ERTE. Situaciones en las que, como todos ustedes saben, no eluden la obligación de que estas personas sean incluidas en dicho ERTE. Fueron todas las empresas a las que se dirigió o se realizó una actuación en este sentido, incluyeron a estas personas, con lo cual el grado de cumplimiento fue absoluto y no hubo necesidad de iniciar ningún procedimiento sancionador. También hubo una serie de denuncias donde se ponía de manifiesto que la empresa, estando vigente el estado de alarma, había obligado o había puesto vacaciones forzosas a la plantilla tras la realización de las actuaciones inspectoras y, en su caso, acreditado el incumplimiento, se promovió acta de infracción por vulneración del artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores y de las normas establecidas en el convenio colectivo de aplicación sobre la materia por imposición unilateral del disfrute de vacaciones, infracción grave prevista en el artículo 7.5 de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social. También hubo denuncias sobre la realización de horas extraordinarias estando vigente un ERTE. En estos casos, además del artículo 35.4 del Estatuto, se vulnera el artículo 1.3 del Real Decreto Ley 24/2020, que prohíbe expresamente la realización de horas extras durante la vigencia de un ERTE, constituye también infracción grave del artículo 7.5 de la LISOS. En estos casos, este tipo de denuncias que hicimos. Tras la constatación del incumplimiento in situ, mediante visita de inspección, se requirió a la empresa la corrección inmediata de esa situación irregular y la contratación de nuevo personal para reforzar plantilla. De nuevo, tenemos que decir que todas las empresas a las que estuvieron involucradas en este tipo de actuaciones cumplieron, incrementando su plantilla, por lo cual estamos muy orgullosos porque contribuimos modestamente a la generación de empleo. Y con esto pasamos a un pequeño paréntesis que hubo entre los días 30 de marzo y 9 de abril. Recordarán todos ustedes que estábamos en pleno confinamiento, en plena escalada de la curva de contagios y se decidió que había que parar. Salvo las actividades esenciales de la economía, teníamos que parar el país para evitar una progresión escalada del contagio. Y así se aprueba el Decreto Ley 10/2020, donde se establece una figura novedosa, el llamado permiso retribuido recuperable para personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales con el fin de reducir la movilidad. Se trataba de un permiso obligatorio. De hecho, pues todos cuando estudiamos la medida pensamos se trata de una distribución irregular de la jornada, pero no, la ministra tenía el empeño expreso de que se tratara de un permiso, que se dijera permiso, para que no hubiera vuelta de hoja. Bien, ¿qué problemas presentó este permiso retribuido recuperable? Pues sin duda alguna las excepciones. Eran tan grandes las listas de excepciones y tan numerosas las resoluciones de distintos ministerios, como el Ministerio de Industria, las resoluciones, las notas interpretativas de las consellerías, de manera muchas veces contradictorias,
que de alguna manera vaciaron este permiso. Es cierto que hubo una campaña inspectora intensiva en estos días, se visitaron multitud de centros de trabajo para comprobar in situ si se estaba llevando a cabo actividad mínima indispensable, actividades de importación o exportación, servicios esenciales, todas las distintas excepciones que marcaba la norma, porque de lo contrario nuestra obligación era apercibir, se nos dijo así, no el típico requerimiento al que todos estamos habituados, sino un apercibimiento de la inspección indicándoles que debían proceder al cierre inmediato del centro de trabajo. Es cierto que hubo empresas que quisieron enmascarar en vacaciones este tipo de situaciones diciendo, bueno, los envío a vacaciones y luego ya trabajarán. Y había que decirles, no, estamos ante un permiso retribuido recuperable. Y luego hubo empresas que en cambio quisieron redistribuir al personal, empresas que venían haciendo multitud de actividades, pero que en esos momentos centraron su actividad mejor en la fabricación de mascarillas, en la fabricación de geles hidroalcohólicos, pues distribuyeron a todo su personal, lo destinaron a la realización de estas tareas. Pues en estos casos, que también se vieron por inspección, se entendió que era correcto. Bueno, tenemos una mención a la relación que hubo entre este permiso retribuido recuperable y el derecho de participación y consulta. Como saben, la recuperación de las horas que se habían destinado al permiso debían ser realizadas o debían ser compensadas entre la finalización del estado de alarma, que posteriormente se supo que fue el 21 de junio, y el 31 de diciembre. Pero esa recuperación debía negociarse mediante periodo de consultas con la representación legal de personas trabajadoras en un periodo de consultas de 7 días. Pues bien, comprobado tras denuncia que había faltado esta consulta con la representación legal de trabajadores, se llegó a extender actas de infracción por infracción grave del artículo 7.7, por transgresión de los derechos de información, audiencia y consulta de los representantes de los trabajadores y los delegados sindicales. También otra serie de denuncias hicieron referencia a una serie de cuestiones que podríamos llamarles formales. En primer lugar, una serie de denuncias derivadas del trabajo a distancia, del teletrabajo, de la gente está en su casa o no podía hacerse. Denuncias para que la empresa facilitase temas como recibo de pago de salarios o certificados de ingresos y retenciones. Tengan en cuenta que el periodo de presentación de la declaración de renta fue en pleno estado de alarma. La empresa pusiese a disposición de las personas esta serie de documentación por vía telemática, o bien que la empresa facilitase un certificado a las personas para acreditar que se desplazaban por motivos laborales en caso de que fuesen detenidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Un cumplimiento absolutamente total. También hubo una serie de denuncias motivadas por la no puesta a disposición de la representación legal de los trabajadores, las personas trabajadoras, de diversa documentación pendiente de entrega sobre aspectos, por ejemplo, como horas extras, expedientes disciplinarios, permisos retribuidos. Hay que decir también con un grado de cumplimiento muy alto. Abordamos a continuación la famosa prohibición de despidos, ¿no? La salvaguarda del empleo. Lo haremos brevemente porque también somos conscientes de que ayer el profesor Blasco dedicó parte de su presentación a esta materia. Saben que la salvaguarda del empleo está recogida en la disposición adicional sexta del Decreto Ley 8/2020. Las empresas que se acogieran a medidas extraordinarias de suspensión o reducción de contratos de trabajo debían sujetarse al compromiso de mantener el empleo durante 6 meses, un compromiso que se entendería incumplido si se producía el despido o la extinción de contratos de cualquiera de las personas afectadas por estos expedientes. Esta norma se corresponde también con el artículo 2 del Decreto Ley 9/2020, donde se indica que la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en que se amparan los expedientes, los ERTES, no se podrían entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido. Pues bien, ¿qué nos encontramos en inspección de trabajo? Pues en algún caso la propia autoridad laboral nos informó
de la presentación de comunicaciones de expedientes de regulación extintivos fundados en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. La autoridad, en lo que a ella le correspondía, acuerda la inadmisión y el archivo sin más trámite de dicha comunicación por tratarse del reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento jurídico y nos da traslado a nosotros. Y nosotros vemos esta comunicación y decimos, pero bueno, ¿cómo a esta empresa se le ocurre presentar un ERE por causas ETOP COVID? Entonces, hacemos las actuaciones correspondientes y remitimos una advertencia a la empresa recordándole la normativa vigente y diciéndole, recuerde usted que está el artículo 8.3 de la LISOS, donde se prevé como infracción muy grave proceder al despido colectivo de los trabajadores sin acudir a los procedimientos establecidos en la ley. Relacionada con esta disposición adicional sexta del Real Decreto Ley 820, la salvaguarda de empleo, de la que ayer ya habló magistralmente el profesor Blasco, hay que hacer también referencia al caso de los contratos temporales, donde el compromiso de empleo, como dice la norma, se entenderá incumplido cuando el tal contrato se extinga por expiración de convenido, realización de obra o servicio que constituye su objeto o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación. No se entenderá incumplido, perdón. ¿Qué nos encontramos en la inspección de trabajo? Por ejemplo, nos encontramos con casos donde las empresas habían tramitado la baja de contratos temporales de obra o servicio determinados fraudulentos, en cuyo caso la actuación inspectora consistió en reponer la situación al momento en el que se produce esa extinción del concreto. La anulación de esas bajas, la conversión de esos contratos en indefinidos o fijos discontinuos en algún caso, su inclusión en el ERTE y, en su caso, el ingreso de las cotizaciones dejadas de ingresar al sistema de seguridad social. Relacionado con la disposición adicional sexta, nos encontramos con el artículo 5 del Real Decreto Ley 920, que nos habla de la suspensión de contratos temporales, incluidos formativos, por las causas previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto Ley 8/2020. En estos casos, en el caso de las denuncias que se han presentado, hay que señalar que hubo empresas que procedían a la baja de trabajadores temporales con contratos eventuales sin una causa de las que justificaban la finalización de este tipo de contrataciones. En este caso, se formularon requerimientos, básicamente con el mismo contenido del que acabamos de hablar anteriormente, reposición de la situación al momento de la baja, y en los casos de incumplimiento se extendió acta de infracción por el 8.3 muy grave por el artículo 8.3 de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social. Hay que señalar también que el incumplimiento fue mínimo, hubo alguno, pero fue mínimo. También hubo casos donde las empresas extinguieron contratos de trabajadores con contrato temporal en situación de ERTE. Comprobado que esas bajas no obedecían a alguna de las causas que justificaban la inaplicación de esa cláusula de salvaguarda, se procedió en los mismos sentidos por considerar que vulneraban lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto Ley 9/2020. Bueno, hemos querido también subrayar una actuación inspectora en materia de participación y consulta de la representación legal de personas trabajadoras. Como saben, el artículo 23.1a del Decreto Ley 8 vino a cambiar completamente el régimen de consultas que conocíamos hasta la fecha, ¿no? Cuando la normativa anterior se decía que en caso de no haber representación legal de los trabajadores en la empresa, se constituiría una comisión ad hoc formada por 3 personas. Ya sabemos todos en qué acababa muchas veces esta representación ad hoc. Y en cambio, con estos decretos leyes de COVID, se ha dado la vuelta a las prioridades del legislador, señalando que cuando no exista representación legal de trabajadores en la empresa, la comisión vendrá constituida por los sindicatos más representativos o representativos del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora. Pues bien, ¿qué ocurre? Y solo si no se pudiera constituir con estos sindicatos más representativos o representativos, se iría a la comisión ad hoc de 3 personas trabajadoras de la propia empresa. Pues bien, ¿qué
¿Qué hicimos en estos casos? En inspección, previa denuncia, porque lógicamente en estos casos era necesario que tuviéramos conocimiento por parte de los sindicatos interesados, se procedió a verificar el cumplimiento de esta obligación y tras comprobarse que efectivamente no había habido participación de las personas trabajadoras, bien por los sindicatos más representativos o bien incluso porque en la comisión ad hoc las personas que figuraban no eran representativas de la plantilla, sino que habían sido elegidas ad hoc entre los amigos de la dirección, se concluyó con actas de infracción en materia de relaciones laborales calificadas como graves y tipificadas en el artículo 7.10. No el 7.7, que viene a establecer la transgresión de los derechos de la representación legal de trabajadores, sino el 7.10, por entender que se establecían condiciones de trabajo inferiores a las establecidas legalmente o por convenio colectivo. Bueno, con ello cerramos el bloque de materia laboral y pasamos a abordar el tema de seguridad social y ERTE. Lo hemos querido recoger de manera conjunta, dado que a la cuestión de los expedientes de regulación de empleo también se dedicó ayer atención por parte del compañero Juanjo Camino y, por tanto, vamos a tratarlo de manera puntual en sus consecuencias en materia de seguridad social. Para empezar, nos encontramos con algún supuesto típico de denuncia en la que se instaba nuestra participación como inspección de trabajo para revocar el ERTE por entender que no se ajustaba a derecho, que había sido fraudulento, que era todo mentira y demás. En estos casos teníamos que responder a la persona interesada diciendo, mire, es que carecemos de competencias, que la inspección puede mucho pero no puede todo. Y lo que procede en esos casos es acudir a la jurisdicción social. Decimos aquí, utilizando la vía del procedimiento de conflictos colectivos, aunque ayer el profesor Blasco ciertamente apuntó también la posibilidad de acudir a la vía del artículo 101 por impugnación de los actos administrativos. Depende de si con qué estamos disconformes, con el acto administrativo de la autoridad laboral que ha autorizado el ERTE o con la decisión empresarial que viene a ejecutarlo. Pues en función de las circunstancias tenemos la modalidad procesal oportuna. Bueno, y ahora vamos a entrar en el grueso de las actuaciones inspectoras que a día de hoy se están realizando y que se van a realizar en el futuro. Junto con el informe de los ERTEs, que como saben ustedes, a partir del Real Decreto Ley 32, vuelve a ser potestativo. Esto va a significar que esta materia o estas cuestiones de las que vamos a hablar a continuación van a ser el hueso de la actuación inspectora en los próximos meses, ya lo es a día de hoy. Este terreno, a diferencia del terreno de las materias anteriores, permítame la broma, aquí pocas bromas. Aquí ya no vamos a ir ya a requerimientos. Aquí, constatando el incumplimiento, se va a iniciar el expediente sancionador. Son conductas muy graves. El fraude hay que perseguirlo siempre. Y en eso estamos totalmente implicados la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Hay que perseguir el fraude y hay que acabar con el fraude. Se está gastando mucho dinero público en esto para que vayamos con, permítame otra vez la expresión, tonterías. Los objetivos, bueno, antes de esto quería también decirles que, como ustedes saben, el control de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre los ERTEs es triple, no se produce solo en un único momento. En primer lugar, el informe ante la expediente de regulación de empleo presentado por las empresas, donde hay un informe potestativo, preceptivo, potestativo, dependiendo del marco temporal en que nos movemos. Primer control. Segundo control, el control de la imagen de la empresa en un momento dado, cuando se hace visita a la empresa y se hace un control de empleo y se ve cómo están las personas que están en el centro de trabajo en ese momento, y ahí, dependiendo de lo que haya, pues algunas consecuencias u otras. Y la tercera pata, el tercer control, que puede ser que sea algo que ustedes desconocen, pero más de uno de estos 26 reales decretos leyes que se han publicado lo dice, aparte de que nuestra normativa también nos lo permite, es el control posterior. Cuando detectemos
ese ERTE, SR, ha sido presentado en fraude de ley. Hablaremos del 23.1c como infracción y de sus consecuencias. Es decir, el control puede ser triple, previo, en el momento actual y posterior. El primer objetivo es el control de movimientos de afiliación alta posteriores a la declaración del estado de alarma, con la finalidad de que las personas trabajadoras accedan de forma indebida, de forma fraudulenta, a las prestaciones por desempleo que el Real Decreto Ley 820 reconoció como consecuencia de la COVID. Debemos recordar o hay que señalar en primer lugar las empresas ficticias creadas ex profeso para entrar en un ERTE directamente y que las personas trabajadoras, previo pago de un precio, cobren la prestación por desempleo. Hace unos días, esta misma semana, escuché una noticia donde en Tarragona habían detenido a personas que habían hecho eso, habían creado 15 empresas ficticias, en la que daban de alta a determinadas personas que accedían directamente a cobrar la prestación por desempleo. También otro supuesto es el de, vale, mi empresa es real, pero yo doy de alta ficticia a personas. Pensemos los típicos, lo que conocemos como paracaidistas. Piensen ustedes en el fraude de los ERTE en Andalucía. Fue esto. En estos casos, las consecuencias sancionadoras son las que se ponen aquí. Aquí no va a haber requerimiento de advertencia, va a haber sanción. Acta de infracción por el 23.1 de la Ley de Infracción de Sanción Social, multa mínima de 6.251 euros, llegará a 187.515 euros, y acta de infracción al trabajador por el artículo 26.1 de Ley de la LISOS. Extinción de la prestación por desempleo o subsidio en su caso. La exclusión de un año de las prestaciones de ayudas derivadas de los programas de fomento de empleo y el reintegro de cantidades indebidamente percibidas. Otro de los objetivos es lo que todos conocemos, la comprobación mediante visita de la situación de la empresa en ese momento. Control de empleo para comprobar la situación de las personas que están en ese momento en el centro de trabajo. Si se comprueba la compatibilización, no he recuperado al trabajador del ERTE con carácter previo, acta de infracción a la empresa muy grave por el 23.1J y, en su caso, acta de infracción al trabajador por el 26.2. Hay que decir, en relación con esto, que hasta la fecha no se ha extendido ningún acta de infracción a ningún trabajador. Hemos considerado y solo extenderemos acta de infracción en el supuesto que se compruebe que el trabajador tiene participación directa y activa en la comisión de la infracción. Si no, hemos considerado que el trabajador, en muchos casos, ni siquiera conoce si ha sido o no ha sido rescatado del expediente de regulación de empleo. Otra de las patas que ha sido muy polémica es en este tipo de controles es la comprobación de las bases regulares de la prestación por desempleo facilitada por la empresa. En relación con esto, voy a hacer la referencia a la modificación del 23.1c de la LISOS que realizó el Real Decreto Ley 1520. Desde esa fecha, el tipo es efectuar declaraciones falsas o consignar datos inexactos. ¿Vale? Estas tres conductas entrarían en el tipo, no hay más. Pero claro, aquí hay que aplicar un poco, parafraseando también al profesor Blasco, la proporcionalidad y por todo el sentido común. Lo digo porque en relación con el primer aspecto, los errores aritméticos o de cálculo. A ver, imponer una sanción muy grave porque me he equivocado si no se comprueba algo más. Es una barbaridad. Entonces, en estos casos de error aritmético o cálculo, la actuación finalizaría, aparte con una advertencia a la empresa, diciendo, oiga, sea usted más prudente y más... se realizaría un informe de la entidad gestora al Servicio Público de Empleo Estatal para que hiciese las correcciones oportunas
con abono o, en su caso, reintegro de prestaciones indebidamente percibidas. Insisto, siempre que no se compruebe la existencia de una voluntad fraudulenta. Voluntad fraudulenta que sí observaríamos en el segundo de los supuestos, que es el incremento indebido en las bases de cotización, en los datos, con el fin de provocar un aumento en las prestaciones que proceden. Junto a este informe se extendería tal infracción y, en caso de participación activa de la persona trabajadora, hasta infracción al trabajador. A personas trabajadoras, a día de hoy no se ha tenido ningún acta de infracción. Y el tercer supuesto sería el incumplimiento de una jornada completa. En supuestos de reducción de jornada, estén realizando una jornada completa. Parte de la jornada activa, parte de la jornada prestación por dinero. Yo trabajo todo el día. Acta de infracción a la empresa, muy grave. En relación con el 23.1c, antes de cambiar de diapositiva, también quiero señalar que el Real Decreto Ley 15/2020 introduce un cambio muy importante además del tipo, en el régimen de responsabilidades. Hasta ese momento, en la redacción anterior de este tipo, la responsabilidad de empresa y persona trabajadora en la devolución de las prestaciones indebidamente percibidas era solitaria. A partir de este momento, de su entrada en vigor, la responsabilidad es directa de la empresa, es directa, siempre, salvo que se aprecie dolo o culpa en la actuación de la persona trabajadora. Es un cambio muy importante en el régimen de responsabilidades en cuanto a la devolución de la prestación por desempleo. Ahora sí, una de las materias más polémicas en las que hemos actuado ha sido la comunicación extemporánea de rescate, que está tipificada como infracción grave en el artículo 22.3 de avisos, que supone la infracción de los preceptos que comunicamos aquí. Ha sido una cuestión polémica por cuanto el SEPE publicó en el ejercicio de sus competencias y solo respecto de sus competencias, hay que dejarlo claro, el SEPE actúa en sus competencias, Tesorería actúa en sus competencias, Inspección en las suyas y la Agencia Tributaria en las suyas. Publicó una guía a sus efectos donde se decía que esta comunicación se podían realizar hasta el día 25 del mes siguiente. Vale. No sé si ustedes saben, y si no lo saben se lo digo, a efectos de comunicaciones al Servicio Público de Empleo Estatal hay dos tipos de comunicaciones. De tal forma, la primera es la prevista en el artículo 22.1d del Real Decreto 625/85, que nos dice que todas las variaciones en los datos comunicados, incluidos por supuesto los rescates, en datos comunicados con la medida de regulación de empleo, todas esas variaciones deben ser comunicadas con carácter previo al momento en que se produzcan. El SEPE basaba y esta es la conducta que nosotros perseguimos y que está tipificada. El SEPE basaba su guía en el artículo 22.3, párrafo siguiente, que dice que a efectos del pago de prestaciones, a esos exclusivos efectos, las empresas pueden presentar dentro del mes siguiente, el SEPE ha establecido el 25 porque ese día cierran la nómina, lo llaman la nómina, la relación de personas, pero solo a efectos del pago de prestaciones. Tengo que decir también respecto a esto, muy brevemente, que es importante que sepan que hay que comunicar no solo el rescate, sino, por ejemplo, si yo paso de una situación de suspensión a una situación de reducción o estando en una situación de reducción varío los horarios, esos horarios, no la comunicación, los horarios, trabajo de 8 a 2, hay que comunicarlo expresamente, si no tendríamos un incumplimiento de este artículo o incluso podríamos ir por la infracción muy grave si consideramos que se ha hecho con la finalidad de que obtengan las prestaciones por desempleo. Bueno, otra de las modalidades en las que
tuvimos y hemos tenido y seguimos teniendo que intervenir es en relación con los que conocemos como ERTEs caducados. Bien, por la Autoridad Laboral Autonómica se nos comunica una relación de ERTEs top COVID respecto de los que a la finalización del periodo de consultas no se ha comunicado la decisión final. Bien, como saben, en los ERTEs top no estamos ante una autorización de la autoridad laboral, sino ante una mera comunicación de la empresa, pero esta empresa debe comunicar su decisión con arreglo a un procedimiento formal, tanto a la autoridad laboral como a las personas trabajadoras, y así lo establece el artículo 20 del Real Decreto 1483 de 2012, indicando en su apartado séptimo que si transcurre el plazo establecido, que son 15 días desde la finalización del periodo de consultas, y no se ha comunicado la terminación del procedimiento, se produce la terminación por caducidad. Y ello determinará que no se pueda adoptar las medidas o al empresario le impedirá proceder con arreglo a lo establecido en el artículo 23 sin perjuicio de poder instar o iniciar un nuevo procedimiento. ¿Qué procede en estos casos? Procede el SEPE, esto se va a comunicar al SEPE, el SEPE va a proceder a requerir la devolución de las prestaciones por desempleo. Por tanto, ¿qué correspondía a la inspección? Decirle al empresario, disculpe, tiene usted que abonar los salarios y tiene usted que ingresar las cotizaciones no realizadas, porque no puede aplicar este ERTE. Bien. Con ello pasamos a mencionarles el ERTE paradigmático. Que sí, el ERTE más famoso que hemos tenido en la Inspección de Trabajo de Valencia y Seguridad Social es el ERTE de la Empresa Municipal de Transportes. En este ERTE, la Empresa Municipal de Transportes solicitaba la suspensión por causas derivadas de la COVID de más de 400 personas trabajadoras. Debemos señalar con carácter previo que se trata de una mercantil, una sociedad anónima, unipersonal. Su socio único es el Ayuntamiento de Valencia, forma parte del sector público empresarial de ámbito local y se financia mayoritariamente con ingresos provenientes de su socio único, el Ayuntamiento. En este sentido, el presupuesto general de ingresos y gastos de la MT se integra anualmente en el presupuesto general del Ayuntamiento. Además, tiene la consideración de medio propio del Ayuntamiento a los efectos de la Ley 9/2017 de contratos de sector público. La disposición adicional 17ª del Estatuto de los Trabajadores, que le pueden leer aquí, basa su criterio básicamente en que se trate de entidades que forman parte de las administraciones públicas, que son administraciones públicas o que forman parte o que son entidades de derecho público dependientes de las administraciones públicas. En segundo lugar, cuya financiación no se realice por ingresos de mercado, por sus operaciones de mercado típicas. Decimos en AENA, que recibe sus ingresos de las tasas aeroportuarias que cobra a las compañías y a todo, por la gestión y la explotación de los aeropuertos de toda España, o de casi toda España. En estos casos, en el supuesto que no se trate de una entidad de derecho público sometida a la administración pública, que no funciona en régimen de mercado, digámoslo así muy resumidamente, estos casos no pueden acudir a una medida de regulación de empleo, a una suspensión o reducción de jornada. Y este fue el criterio de inspección que se plasmó en el informe del inspector actuante y se trasladó a la autoridad laboral. La autoridad laboral estuvo de acuerdo con este criterio, lo asumió como propio y no denegó el expediente, sino simplemente dijo que la AMT no podía acudir a este procedimiento por esta disposición adicional de. En caso contrario, la AMT hubiese sido una empresa que hubiese funcionado con ingresos de mercado, que su mayor fuente de ingresos hubiese sido, por ejemplo, la venta de sus billetes, de sus abonos y tal, y que hubiese podido acceder a esta medida de regulación de empleo, cosa que no era en este caso. También quiero hacer una matización o un añadido a una de las cosas que dijo ayer el profesor Blasco sobre la posibilidad o no de un recurso de alzada en las resoluciones de la autoridad laboral en ERTES y ERES. En la Comunidad Valenciana, la autoridad laboral sí que prevé la posibilidad de presentar recurso de alzada
Con lo cual, en nuestro caso, en nuestro territorio, sí que se presenta recurso de alzada de forma correcta o no, pero sí que se admite. Eso ya es discutible. Bueno, y vamos ya concluyendo las últimas cuestiones. En materia de contratación pública, como saben, se dictó este artículo 34 contenido en el Real Decreto Ley 8/2020, en el que se venía a decir que los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva y que estuvieran en vigor quedarían suspendidos total o parcialmente desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que ésta pudiera reanudarse. Pues bien, ¿esto qué implicaciones tiene? En primer lugar, que los contratos quedan en suspenso y que las empresas adjudicatorias reciben una indemnización que incluye tanto los gastos salariales como los de seguridad social. Por tanto, ¿qué es lo que no procede en estos supuestos? Presentar un ERTE. Los contratos de trabajo no pueden quedar afectados por una suspensión de actividad o una reducción de jornada, dado que la empresa va a ser resarcida por los gastos salariales. Y, sin embargo, ¿qué nos encontramos? Que hubo empresas que, en manifiesto evidente fraude de ley, quisieron presentar un ERTE. Pues bien, aquí la inspección que hizo, pues recabó a través de las administraciones públicas información sobre sus contratas. De manera generalizada, procedimos a reclamar abono de salarios, ingreso de cotizaciones y devolución de las prestaciones por desempleo indebidamente percibidas. Además de esta normativa anterior, tenemos que tener en cuenta una normativa específica de la Comunidad Valenciana, que es el Decreto Ley 2/2020 del Consell, que recoge una ayuda extraordinaria para centros de educación infantil que comprende tanto gastos ordinarios como los denominados gastos sociales, salarios y seguridad social de las personas, y que entró en vigor el 1 de abril de este año. ¿Qué supone esto? Al igual que en el caso de las contratas, que los ERTE de fuerza mayor que estas empresas habían tramitado solo podían extenderse hasta el 31 de marzo del 2020, porque a partir del 1 de abril de 2020 están subvencionadas, incluyendo los gastos salariales y de seguridad social. No había ningún perjuicio para las empresas, por lo cual acudieron a una regulación de empleo y era un fraude de ley. En esos supuestos, al igual que anterior, procede a reclamar abono de salarios, ingresos a cotizaciones y así se está haciendo, ingresos de las cotizaciones indebidamente exoneradas y devolución de prestaciones con responsabilidad solidaria de la administración local en base a la Ley de Bases de Régimen Local, ya que es una competencia municipal, ya se ejerza de gestión directa o gestión indirecta. Se debe señalar que en estos centros la actuación se está realizando exclusivamente sobre los centros de gestión directa, ya que los centros de gestión directa realizados por el propio ayuntamiento no cabe verse mediante la regulación de empleo y de hecho no han acudido a estas medidas. Y la última materia en este área que tenemos que hacer es algo que ya ha pasado, que ya hemos tenido ocasión de sufrir todos los que, o la mayor parte de los que estamos hoy aquí. Son las solicitudes de exoneración de cotización a la seguridad social previstas en el artículo de la disposición primera, del Real Decreto Ley 30/2020, que solicitaban o debían solicitar a aquellas empresas que estuviesen incluidas en alguno de los tres primeros párrafos de esta disposición nacional ante la autoridad laboral entre el 5 de octubre y el 19 de octubre de este año, con un informe preceptivo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre la procedencia e improcedencia de las exoneraciones. A ello dedicamos buena parte de nuestro tiempo y, como he dicho anteriormente, en el caso de que se compruebe a posteriori que los datos comunicados en la solicitud por las empresas a la autoridad laboral son falsos, se procederá iniciando expediente sancionador 23.1c y acta de liquidación requiriendo o exigiendo el ingreso de las exoneraciones indebidamente aplicadas. Bueno, y con esto concluiríamos los principales bloques de actuaciones en los que hemos querido detenernos. Nos hemos excedido 5 minutos del tiempo pactado, así que muy brevemente solamente les decimos que también hemos desarrollado colaboración con el Servicio Público de Empleo para verificar los datos y facilitar que las personas trabajadoras pudieran cobrar puntualmente sus prestaciones por desempleo. Hemos colaborado y estamos desarrollando un proyecto piloto de colaboración con la Agencia Tributaria
para nutrirnos de las informaciones de uno y otro organismo. Imagínense lo que puede salir de aquí. Estamos muy ilusionados con el desarrollo de este proyecto piloto. Hemos subrayado también las actuaciones en el sector agrario, por su relevancia con la aprobación del Decreto Ley 13/2020, que venía a establecer medidas adicionales al trabajo en el campo. Y, por último, queremos también hacer una mención especial a las actuaciones en relación con los Joint Day Actions, que son actuaciones en el ámbito de la Unión Europea que se han desarrollado de manera conjunta por los distintos Estados miembros en unas fechas concretas y al objeto de luchar contra el tráfico ilegal de mano de obra. Básicamente, estos eran los aspectos que queríamos destacarles. Les damos muchas gracias por su atención y quedamos a su disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias a las dos personas que han presentado una excelente ponencia en comprimido, en ajustándose perfectamente al tiempo. Muchas horas de trabajo, muchísimas actuaciones, y yo simplemente quería destacar dos cuestiones. La primera es, me parece fundamental la afirmación de Salvador en el sentido de que el escudo social ha supuesto un gasto como más antes se ha visto en la historia de este país. No vale aprovecharse de ese escudo social para cometer determinadas tropelías que, como bien han expuesto, la actuación inspectora anda muy detrás de ellos. Y quiero destacar lo que no han dicho. Lo que no han dicho es el cambio fundamental en la forma de comunicación de la Inspección de Trabajo con el resto de agentes, sindicatos, operadores jurídicos. Pensar una cosa, el 14 de marzo nos mandan a una gran parte de la población trabajadora a nuestras respectivas casas y la Inspección de Trabajo está con personas trabajadoras. Ese cambio ha sido fundamental. Entonces, agradecerles profundamente cómo se han adaptado a esas nuevas formas de comunicación, sin perjuicio de que no había horas en el día suficientes para poder atender la avalancha que nos viene, especialmente en la primera quincena del estado de alarma, correspondiente con la segunda del mes de marzo. Todo esto hay que decirlo en un Estado español donde hay 1.866 personas que componen el Cuerpo de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Si consideramos que a cada inspector, cada subinspector, cada inspectora, cada subinspectora le corresponden, ni se sabe los miles de empresas, es muy de agradecer la voluntad y la dedicación que han tenido en todo este tiempo. No sé si hay preguntas ya formuladas. Chat. Salvador, Silvia, ¿podrían explicar más detenidamente la peculiaridad de la actuación en las empresas de educación infantil? Gracias. Lola Folgado. Bueno, buenos días, Lola. En el caso de los centros de educación infantil, lo primero que hemos hecho de inspección fue solicitar la información a los distintos ayuntamientos mediante un cruce de bases de datos previa, donde les dijimos al ayuntamiento, les avisamos, oiga, esto es lo que hay, esta es la normativa, usted tiene estos centros, dígame primero si son de gestión directa o de gestión indirecta. Y si son de gestión indirecta, ¿qué empresa es la que lo gestiona? Los ayuntamientos nos respondieron dándonos los datos. En el caso que era los casos donde eran gestión directa, pues directamente valga la redundancia, se archivó. En los casos donde se nos identificó la empresa, estamos previamente haciendo con la base de datos de Tesorería General de la Seguridad Social y con la base de datos de la Autoridad Laboral sobre ERTEs presentados, haciendo un cruce y un muestreo sobre si estas empresas han acudido o no a una medida de regulación de empleo. Y si esa medida de regulación de empleo finalizó el 31 de marzo. Estamos ahora en esa fase.
Porque claro, si la medida de regulación de empleo, si no hubo medida de regulación de empleo, perdón, mejor dicho, o si esa medida de regulación de empleo finalizó efectivamente el 31 de marzo coincidiendo con la entrada en vigor, llamémoslo así, de esta subvención, no vamos a molestar, entre comillas, a las empresas. Pero en aquellas empresas donde han aplicado una medida de regulación de empleo desde el 1 de abril, vamos a iniciar la tercera fase, que será ya dirigiéndose ya directamente con las medidas que hemos propuesto, que hemos dicho a lo largo de la presentación. Abono del salario íntegro, la empresa lo ha recibido de la administración, ingresos de cotizaciones, la empresa lo ha recibido con recargo, la empresa ha recibido las cantidades correspondientes a esas cotizaciones exoneradas, dejadas de ingresar, y devolución de prestaciones indebidamente percibidas por las personas trabajadoras. Creemos que la cosa es tan obvia que la totalidad de las empresas van a cumplir sin más, pero en aquellas empresas que incumplan extenderemos acta de infracción y acta de liquidación. No sé si esto responde a tu pregunta o necesitas alguna aclaración más. Pues si os parece, mientras tanto, yo aprovecho el poder que me da tener controlado el micrófono. Quería formularos una cuestión de modelos comparados. Vuestra intervención como inspección de trabajo en empresas donde el domicilio social no está radicado en España y personas trabajadoras en España. Generalmente se trabaja desde domicilios. Esa coordinación entre inspecciones de trabajo, si nos podíais indicar algún tipo de apreciación, y ya formulado a partir de ahora con los confinamientos, a quién debemos dirigir denuncias, competente dirección, pues si os parece, estáis a las dos, lo que considere. Bueno, en cuanto a los confinamientos, actuaciones específicas, por supuesto que pueden dirigir las denuncias a la Inspección de Trabajo. Somos competentes como lo éramos antes y sin ninguna duda tras la habilitación expresa del Decreto Ley 26/2020. Sí, aquí estamos para lo que necesiten. Y lo de internacional. La otra cuestión era relativa a la cooperación internacional entre inspecciones, ¿verdad? Bueno, pues hay establecido un mecanismo efectivamente de cooperación centralizado en nuestro caso a través de la Autoridad Central de Inspección, la Dirección General del Organismo Autónomo, donde en estos casos, no solo en estos, o sea, en cualquier caso donde comprobemos que una empresa, en el caso de España, vamos a una de construcción y una empresa portuguesa. Eso es bastante o era bastante habitual. Hay un mecanismo para nosotros y nosotras pedirle la información que necesitemos a la Inspección de Trabajo portuguesa. Ellos hacen la comprobación, son actuaciones urgentes, hay que hacerlo lo más rápido posible y nos contestan. Y al revés igual, nosotros colaboramos cuando las inspecciones de trabajo de otros Estados miembros de la Unión Europea nos piden información sobre las cuestiones que sean, nosotros hacemos las comprobaciones y les contestamos a través de este sistema de información casi inmediata. Silvia y a Salvador, agradecerles de nuevo su magnífica presentación y la resolución de las dudas planteadas y seguimos en contacto y en la lucha porque prevemos que esto va a durar demasiado. Nada, muchas gracias. Gracias a todos.